y hermanas, amén. Bienvenidos a este tiempo de adoración, este tiempo de alabanzas, ese tiempo de comunión. Todos sean muy bienvenidos, los que ya pertenecen a nuestra comunidad, los que nos están visitando, sean todos alcanzados por Dios a través de su Espíritu Santo. Espero que todos estén sintiendo la verdadera paz de nuestro Señor. Y les pregunto aquí, ¿quién está sintiendo esta paz de Jesús en el corazón? Tenemos que agradecer a Dios por esta experiencia de vivir con el corazón lleno de la paz de Jesús. Ustedes saben que este mes de marzo nosotros estamos conversando con la iglesia sobre una serie de predicaciones que habla sobre oración. Sábado pasado, Matías dio una introducción, ¿cierto? Y comentó algo muy importante sobre la oración. Y la idea es que nosotros sigamos todo el mes de marzo hablando sobre oración. Y el tema es orando como monjes, una invitación al asombro y misterio de la oración. Objetivamente, ¿cuál es la idea de esta serie de predicaciones? Nada más que conversar bíblicamente sobre cuán cercano es nuestro Dios cuando nos acercamos a Él, y cuán sencilla debe ser nuestra oración cuando nos dirigimos a Él. Objetivamente es eso. O sea, estamos a cada día aprendiendo a recibir nuestro Dios en nuestro momento de oración como un Dios muy cercano, un Dios muy amigo, y tratando con Él como si de hecho fuésemos sus amigos, y de hecho somos, como sus hijos. Una conversación, ¿ya? Entablar una buena discusión con nuestro Dios. Hoy día me toca a mí conversar con ustedes sobre algunos movimientos sobre la oración. Hoy vamos a tratar de adoración y confesión. Adoración y confesión. Sobre adoración, nosotros vamos a conversar sobre las dos primeras partes de la oración que Jesús enseñó a los discípulos. Es decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Básicamente, vamos a conversar un poco sobre estos dos movimientos de la oración que Jesús enseñó. Y después vamos a tratar sobre la confesión, o sea, entender cómo nosotros podemos tener conciencia de que Dios nos perdona, que Dios es un Dios cercano y que todos nosotros, no importa el pecado que tengamos, podemos recibir el perdón de nuestro Dios a diario. Principalmente cuando nosotros reconocemos que Él nos conoce a nosotros, y más que eso, Él es el único que puede examinarnos de una manera profunda. El texto bíblico está en Mateo capítulo 6 y 9, que cuando Jesús, dando una respuesta a los discípulos, Él entonces dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús estaba
explicando, y más que explicando, mostrando a los discípulos que era para que ellos pudieran orar de una manera diferente, de una manera distinta. O sea, orar con un sentido de acercamiento, de familiaridad con Dios. Y cuando los discípulos escucharon esta respuesta de Jesús, es probable que ellos hayan aprendido lo siguiente: ¿sabe qué? Eso que Jesús está enseñando, nosotros nunca antes habíamos escuchado o visto. Y ellos se quedaron asombrados porque hubo una pregunta: queremos aprender a orar, enséñanos a orar. Y enseguida Jesús dijo: Padre nuestro que está en los cielos. Y ellos quedaron: wow, qué bueno, es más fácil que yo imaginaba. Entonces, lo que aprendemos aquí, hermanos, que las oraciones de Jesús con su Padre eran mucho más que súplicas. Era una oración que expresaba un deseo íntimo de conversar con su Padre. Era una conversación, ¿me entiende? Es claro que muchos de nosotros, en el pasado, por alguna razón, aprendimos o escuchamos o vimos muchas personas cuando iban a orar, ellos oraban como que para un Dios muy lejano. ¿Sí o no? Es obvio que cada uno tiene una manera de orar, pero ¿qué pasa? Es que aprendimos de esa manera. Y los discípulos igual aprendieron a conversar de alguna manera con un Dios muy lejano, muy formal. No sé si ustedes ya escucharon, y aquí no hay una crítica, es más una observación, y nosotros quizás también en algún momento oramos así, cuando cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a Dios, entonces partimos: oh Dios, excelentísimo Señor, Padre nuestro. Incluso usamos el Padre nuestro, pero seguimos como una formalidad. Y cuando Jesús está enseñando a los discípulos, Él está diciendo: no, acérquese a Dios y diga nomás: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Una conversación. Claro que Jesús aquí no está preocupado con la forma, está preocupado con la esencia. Por eso que Él está haciendo una oración de acercamiento, porque eso implica nada más que hablar, es escuchar. Cuando nosotros estamos conversando, por ejemplo, con un amigo cercano, es probable que nosotros queremos más escuchar al amigo, ¿cierto? A desahogar, a contar sus problemas, a compartir de sus situaciones, de sus logros, ¿así o no? Más que nosotros conversar, a veces paramos, escuchamos. No todos son así, es obvio, pero la idea es que cuando uno se acerca y comienza una conversación, es probable que uno comience a escuchar más que otro. Entonces, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: las oraciones deben ser mucho más que súplica, una conversación, y más que una conversación es abrir un espacio para escuchar Dios hablar. Jesús no estaba enseñando a los discípulos a orar más o orar menos. Jesús no estaba enseñando a los discípulos a orar más fuerte, más alto o más bajo. Lo que Jesús está orientando a los discípulos es: vengan discípulos, oren de manera diferente, de una manera distinta. Y Jesús enséñanos a orar así, de la manera que tú lo haces. Ese era el deseo de los discípulos. Jesús, yo quiero aprender a orar exactamente como tú oras para tu Padre, para nuestro Padre que está en los cielos. Esta manera dulce, esta manera cercana, esta manera como que
de un amigo hablando con otro amigo. Así queremos, Jesús, aprender de ti. Esta era la expectativa de los discípulos. ¿Qué pasa, hermanos? Que la manera más adecuada para praticarmos la oración que Jesús estaba enseñando, primero, es necesario recordar con quién estamos hablando. Este es el primer punto importante, recordar con quién tú estás hablando. Y Jesús aquí, Él está mucho más que dando una clase de teología, Él está dando un ejemplo práctico. Él simplemente se acerca con los discípulos y dice, Padre nuestro. Es decir, mira aquí, discípulos, ustedes tienen que pensar, examinar y estar atentos y recordar con quién primeramente ustedes están hablando. Y aquí está la primera parte, el primer movimiento de la oración, de la manera de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y con esta frase inicial es que Jesús establece 3 fundamentos para la oración. Primer fundamento, recordar quién es Dios. Segundo fundamento, recordar quién tú eres, quién soy yo. Y tercero, recordar quiénes somos el uno para el otro. Primer fundamento, recuerda quién es Dios. ¿Sabe que el texto fundamental para que los judíos comprendiesen quién era Dios está en Éxodo, capítulo 13, en la historia de la columna de nube y de fuego? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando ellos estaban liberados y iban caminando por el desierto, y ahí iba una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. ¿Qué pasa? Es que cuando eso sucedía, había muchos incrédulos ahí. Y en la antigüedad, la duda y la pregunta no era si Dios existía. Yo pienso que cuando ellos estaban caminando y vi ahí la nube, y vi el fuego, no había duda que era Dios, que Dios existía. Todo lo contrario, de verdad, la pregunta es, ¿se puede conocer a Dios? La gente no tenía duda, Dios existía. Dios existía en la nube, Dios existía en el fuego. Pero la pregunta, ¿este Dios que está en la nube, que está en el fuego, se puede ser conocido? ¿Y por qué sería importante ese comentario? Porque una columna de fuego, obviamente, no provoca duda para nadie y para nada. Tampoco promueve intimidad. Imagina a nosotros queriendo nos acercar a Dios y de repente vemos una columna de fuego, ¿cierto? O una nube. Yo pienso que muchos de nosotros no nos acercaremos, ¿por qué? Con miedo. Entonces, por eso que el texto está nos mostrando lo siguiente, que no había duda sobre la existencia de Dios en todo este movimiento del fuego y de la nube, pero también eso alejaba las personas a vivir un acercamiento con Dios, porque es obvio que en un fuego no crea una intimidad con el Señor. Y estos discípulos, cuando estaban con Jesús y cuando ellos preguntan, nos enseña a orar, es obvio que ellos conocían a un Dios que se manifestaba en fuego, en una nube. Ellos habían escuchado historias de un Dios de rituales, de purificación, de sacrificios de animales. Ellos conocían la historia, habían aprendido como judíos de un Dios de las 10 plagas, de sangre en las puertas, un Dios que divide mares, el mar rojo
para que la gente pudiera pasar. Un Dios que de hecho daba liberación a las personas, pero con una mano muy dura. Una mano dura, incluso de juicio, temible en poder, pero difícil de llegar a conocer. Así los discípulos habían escuchado y aprendido sobre Dios. Y hay que recalcar que Jesús, cuando está enseñando la oración, Padre nuestro que está en los cielos, Él no está de verdad disminuyendo la reverencia, la soberanía de su Padre, todo lo contrario. Él no está diciendo para los discípulos, mira, yo voy a enseñar algo que va a disminuir un poco este Dios al nivel de ustedes. No, hasta porque Jesús no vino para abolir, para suprimir, para borrar nada de la historia. Jesús vino para cumplir. Tanto que está en Mateo 5:17, cuando las personas comienzan a acusar a Jesús sobre Él estar ahí para suprimir las leyes, para disminuir la soberanía de Dios, la historia de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Y Jesús va a decir, mira, no piensen que yo he venido para anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Por eso que nuestro Padre, o Padre nuestro, comienza y termina recordando con quién estamos hablando. Estamos hablando con Dios, sí, de fuego, de las nubes, de los sacrificios, pero ahora estamos hablando con Dios que está básicamente dentro de nosotros, a nuestro lado, caminando con nosotros, escuchando nuestras lamentaciones, escuchando nuestros ruegos, escuchando cuando nosotros decimos, Padre nuestro que está en los cielos. Lo que Jesús estaba enseñando, hermanos, era un poco lo que estaba explicando otro día sobre la predicación nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Algunos que estaban aquí. La gente no entendía, entonces Jesús... Yo hice una comparación y voy a repetir aquí sobre lo que él estaba explicando. Él no vino para suprimir. ¿Qué Jesús vino a hacer? Mira, Él llegó y hizo lo siguiente. Voy a resetear el sistema cultural, político y religioso vigente en este momento. Eso Jesús vino a hacer. Y cuando Él está enseñando, predicando, por ejemplo, como enseñando la oración, Jesús está diciendo así, ahora que yo ya reseteé, ya hice el reset, yo ya reinicié la máquina cultural, religiosa, que existía hasta ahora. Ahora tú tienes la libertad de descargar la última versión, la versión actualizada de creencias, de fe, de una religión que de hecho conecta a usted a un Dios cercano. ¿Me entiende? Ustedes todos estamos acostumbrados con sistema, con aplicación. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es, discípulos, yo no estoy aquí cambiando nada, yo estoy aquí facilitando para ustedes. Estoy abriendo caminos para facilitar su conversación, su comunión, su intimidad con mi Padre. Entonces, lo que tiene que hacer, descargue la última versión de la fe, de la religión y no religiosidad. Descarga la última versión de lo que significa acercarse a Dios sin miedo, sin recelo, de todo el corazón. Por eso que Jesús comienza, Padre nuestro. Eso significa, venga, acércame a mí, Señor, porque ahora yo quiero tener esta facilidad de vivir, de caminar, de sentir, de conocer a ti como nunca antes. Fue lo que los discípulos estaban sintiendo en ese instante. Segundo movimiento, recuerda quién tú eres. En la experiencia de Eva en el Edén,
capítulo 2 y 3 de Génesis, Eva no solo olvidó quién es Dios, pero Eva además, y Adán también, perdieron su identidad. Porque cuando ella imaginó a Dios como algo menos que padre, automáticamente ella a su vez se imaginó a sí mismo como algo menos que hija. Es decir, que cuando Eva y Adán y Eva cometen el pecado, ellos reducieron a Dios a alguien menor y por consecuencia también ellos disminuyeron su filialidad, o sea, como hijos se bajaron el nivel. Esa fue la historia. Bueno, no voy a obedecer, bajó el nivel de Dios a su nivel. Y como hijos igualmente, bajó el nivel de hijo. Cuando en la verdad deberían reconocer la soberanía de Dios y por consecuencia reconocer que si Dios es poderoso y creador, enseguida puedo reconocer también que yo soy un hijo legítimo de Dios. Y Eva y Adán demoraron a percibir eso. Perdieron la identidad, o sea, se olvidaron de quién ellos eran delante de Dios. Hay algo importante que la Biblia nos llama cristianos a los primeros seguidores de Jesús. Si usted va estudiando ahí, por ejemplo, tanto los evangelios como las cartas del apóstol Pablo, seguramente nadie de nosotros vamos a encontrar la palabra cristiano. Nosotros vamos a encontrar mucho ahí una palabra que se dice santos. Pablo, por ejemplo, va a decir a los tesalonicenses, saludo a los santos de Tesalónica, o a todos los santos que están en Roma. Ellos no están diciendo cristianos. Y sabe que hoy nosotros tendemos a reservar este título solamente para un grupo especial, ¿no? Cuando decimos santos, parece que estamos diciendo de una élite especial dentro de una comunidad cristiana. ¿Es así o no? Un grupo más piadoso, un grupo más espiritual. Pero eso se perdió, porque en la verdad, en la iglesia primitiva, era lugar común y usar la expresión santos para cualquier persona que seguía a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque eso de decir para el otro santo, siempre tiene y tuvo el significado de que alguien que no tiene competencia, no eres un cristiano o un santo por competencia, pero es un santo porque está bajo la gracia de Jesús. Alguien que entendió la gracia de Jesús, y esa era la idea por la razón que ellos llamaban las personas de santos y no cristianos. Y llamar santo a alguien no es necesariamente llamar a alguien de santo porque sea bueno, porque sea capacitado, porque sea más especial. No, llamar a alguien de santo es solamente para nombrarlo como alguien que ha experimentado la bondad y fidelidad de Dios. Entonces, si tú has experimentado la bondad de Dios y la fidelidad de Dios, yo puedo llamarte de santo. Y por lo tanto, tú ya tienes su identidad recuperada. Y ahí tú sabes entonces quién tú eres. ¿Me entiende? Esa es la idea de cuando Jesús está enseñando, Padre nuestro que está en los cielos, y tratando de mostrar aquí, yo tentando mostrar a ustedes estos tres fundamentos para entendernos bien que es posible recuperar a diario nuestra identidad y nuestra santidad a través de nuestra adoración. Y cuando recordamos quién es Dios, cuando experimentamos su bondad, nosotros recuperamos también nuestra propia identidad. Cuando llamamos a Dios Padre nuestro,
nosotros estamos recordando que somos completa y únicamente amados. Mi hermano, tú eres amado por Dios. Mi hermana, tú eres amada por Dios. Jóvenes, ustedes son amados por Dios. Nuestros invitados, ustedes son amados por Dios. Y cuando oramos Padre Nuestro, en realidad estamos pidiendo que nos recuerde nuevamente hoy que somos amados. ¿Alguien tiene duda que es amado por Dios aquí? No tenga dudas. Y tampoco nos lleve esta duda para casa. Yo quiero decir que Dios te ama. Independiente de las circunstancias. Dios te ama. Y por lo tanto, tú sabes quién eres. Tú tienes una identidad de hijo y hija. Y por lo tanto, Dios te ama. No lleve esta carga. Soy pecador, soy pecadora. No logro orar. Tampoco puedo expresar Padre Nuestro porque cargo con mi conciencia un peso muy grande. Quiero decir que Jesús ya quitó sus pecados, borró en la cruz y ahora tú eres libre para amar a Jesús. Tercer movimiento. Recuerda quiénes somos el uno para el otro. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, fue escandaloso no el tema de él decir, venga discípulos, quiero enseñar a orar. Fue cuando él dijo, Padre Nuestro, porque los discípulos estaban imaginando que él iba a decir, mi Padre, Padre mío. Pero no, él dijo, Padre Nuestro. Y eso era un reclamo sobre quiénes somos, no solo para Dios, sino también quiénes somos el uno para el otro, mi hermano y mi hermana. Porque todos nosotros, hermanos y hermanas, formamos una familia, un linaje. Y lo que Jesús estaba enseñando es lo siguiente: a partir de esta oración, todos ustedes serán uno en mí y yo con mi Padre. Y de aquí adelante nosotros caminaremos juntos, unidos hasta el final. ¿Por qué? Porque así debe ser cuando oren, Padre Nuestro, no Padre mío. O sea, estamos reclamando la presencia de Dios junto a nosotros para una caminata en unidad ante la presencia del Señor. Mira qué bonito. Sería muy egoísta, ¿no?, que Jesús pudiera decir, oh mi Padre. Él dijo, Padre Nuestro. Tanto que 1 Pedro 2:9, él va a confirmar sobre este tema. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio. Bonito, ¿no? Sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Mira, ustedes fueron un pueblo que pertenece a Dios. Aquí está en la palabra. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué pasa? Que cuando nuestra confianza en Dios está fracturada, está dañada, así también estará nuestra intimidad entre nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo está tu confianza con Dios? ¿Fracturada? ¿Dañada? ¿Cómo estará tu intimidad, tu relación con tu hermano? Eso me acuerda de un texto de 1 Juan 4:20 que dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Eso está en la palabra. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Y él completa diciendo, Dios nos dio este mandamiento, el que ama a Dios, ame también su hermano.
Y cuando olvidamos quién es Dios para nosotros, es posible que nosotros vamos a olvidar quiénes somos los unos para los otros. Porque la oración es el lugar donde se restaura esta memoria. No podemos olvidar de quién es Dios para nosotros y qué significa un hermano para nosotros. Y si olvidamos, la oración está justamente para que restauremos y recuperemos la memoria de nunca más olvidar que de hecho nosotros, si amamos a Dios, amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos, amamos a Dios. Y la segunda parte, santificado sea tu nombre. Mientras Padre Nuestro es un recordatorio de intimidad de Dios, santificado es un recordatorio de su majestad, de su grandeza, incomparable y a veces incomprensible. Porque santificar es un tipo de oración activa, honrar, adorar, nombrar la grandeza de Dios. Y Jesús nos enseña que cuando nuestros labios se abren desde ese lugar tranquilo, ese lugar centrado de un silencio contemplativo de nuestra habitación, de un monte, de cualquier lugar que sea, significa que estas palabras que pronunciamos primero deben honrar a Dios que está en el extremo receptor de nuestras oraciones. O sea, cuando decimos santificado sea tu nombre, nosotros estamos reclamando lo siguiente: Dios, tú debes ser adorado, honrado, santificado, respetado por encima de todas las cosas. Y para que mi oración tenga algún sentido de coherencia, nosotros necesitamos comenzar por santificar, porque nuestras oraciones provienen del escenario terrenal. ¿Qué es decir eso? Mira, hermanos, cuando nosotros vamos a orar al Señor, nosotros estamos en un ambiente terrenal, nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Aunque tú abras tu puerta, cierre tu puerta de tu habitación en tranquilidad, pero tú estás en un ambiente macro. Nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿Y qué pasa? Que subconscientemente yo creo que este mundo, este ambiente macro que nosotros conocemos como mundo, no es un lugar neutral. No es. Todo está bajo el control de Dios, pero no es neutral porque ahí también está el enemigo, está el diablo. Uno tiene que tener conciencia de eso. Y este mundo, este ambiente macro, es un lugar disputadísimo, donde casi siempre se adora un nombre que no es el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Por eso que muchas personas tienen dificultad y dicen: pastor, no logro orar. Parece que cuando comienzo a orar, hay un montón de movimientos, de ruidos, celular, televisión, vehículos. No es, hermanos, es que eso todo son interferencias espirituales para que eso le impida de orar, de conversar con el Señor. Porque este ambiente no es neutral, como yo te dije. Y cuando tú y yo abrimos la boca y comenzamos a orar, casi con certeza, otro nombre está siendo santificado en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, que ya nos cerró la puerta, comenzó a orar: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, gracias por otorgarnos este día? Y cuando tú dices día, tú ya piensas: día 10, tengo que pagar cuenta, boleta. Y fue la oración: Señor, que en mi trabajo, tengo que ver mi jefe. Y ya fue la oración: Señor, y cuando tengo que buscar mis hijos en el colegio, colegio, profesores, apoderado, tiene reunión mañana, y ya perdió la conexión de la oración. ¿Por qué? Porque en este ambiente, hermanos, hay cosas que están siendo santificadas que no sea el nombre de Jesús. Logro, éxito, productividad, aprovación de otra persona, comodidad. Yo já participava muito de vigília, principalmente adolescência. E quantas vezes, 2 da manhã, Senhor, e dormia. E meu papá chegava: mira, já terminou a oração, faz 2 horas. ¿En serio? E eu me acordava simplesmente que eu havia dito: Senhor Deus, graças, e dormia.
pasó eso en casa también alguna vez. Tan cansado, mi esposa, siempre oramos y de repente, después me decía, ¿usted durmió? ¿En serio? Sí, durmió. Y claro que la conciencia pesa porque yo no logré vencer el cansancio, ¿cierto? Y eso pasa, hermanos. Y todo eso destruye esta posibilidad. ¿Es verdad o no? De verdad, vamos a abrir el corazón aquí. Muchas veces. O tú estás orando y olvidas de desconectar. Aí começa, Padre Nuestro, e atendo, não atendo. Deus bendiga, Senhor. E o diácono Gregório, oh diácono, todo bem? E daí conseguimos orando. Não é que diácono Gregório me chama assim, é uma maneira de dizer, pode ser qualquer pessoa. Ou pior, se é Gregório, está excelente. E quando é de la Intel, tu está orando, o número é conhecido, e tu não sabe se é do hospital, não sei quando, e Senhor bendiga, de Intel, te entrego como que é, paquete especial, e tu diz, não, graças, Deus te bendiga, e Senhor, perdona esta chica, Senhor, este chico. E vou concluindo para dizer o seguinte, aqui, hermanos, é onde devemos começar invitando a Deus a reordenar nuestros afectos, nuestra atención, nuestros amores, recalibrar nuestra mente, recalibrar nuestro corazón, centrar toda atención en quien puede de hecho dar soluciones a nuestras inquietudes. Que pasa que a veces no nos estamos logrando ver y es necesario lanzar una mirada espiritual para tener tranquilidad quando vayamos a orar com o Senhor. Sabe que em Apocalipse 4 tem um versículo importante. Que diz o versículo 4? Mira, en el centro, alrededor del trono, havia 4 seres viventes cubiertos de ojos por delante e por detrás. E aqui tu começa a ler e começa a se assombrar, porque que tipo de ser viviente com ojos por delante y por detrás, y sigue. Y el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a una águila en vuelo, y cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, mira, por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Vuelvo un poquitito, tenía ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Qué lindo aquí. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y ahí tú lees, cubierto de ojos por encima y por debajo. Que algo raro, qué tipo de animal. Lo que nosotros podemos aprender aquí es lo siguiente: sabemos que Dios es el diseñador de toda criatura. Por ejemplo, dio branquias a los peces para que pudieran respirar bajo el agua, alas a los pájaros para que pudieran volar por el aire. Entonces, ¿cuál es la función de todos los ojos? Para ver. Y su propósito es santificar el nombre de Dios, por lo que les dio tantos ojos como fuera posible, para que ellos pudieran verlo completamente como está en el texto, y ver Dios como realmente es. Nos lleva incluso a nosotros, como podemos ver a Dios como está en el texto, nos lleva a cantar, a adorar de esta manera insensante y eterna como está en el texto, cuando decimos, santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso, que era, que es y que ha de venir. Y eso en este momento, Él va a llevarnos a un acercamiento a Dios. Nosotros vamos a sacar todo que nos impide de orar a Dios. Él nos llevará a un acercamiento profundo. ¿Por qué? Porque estamos en adoración, estamos nos esforzando para ver con la mirada, con los ojos espirituales, la presencia gloriosa del Señor. Y por eso que nosotros, como está en Apocalipsis, decimos, santo, 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 santo eres tú, Señor. Entonces ahí, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí tú comienzas, santo, santo, santo eres tú. Y por fin,
Salmo 139. Busca en mí y conóceme. Esa es la orientación. Para hacer todo eso, Padre nuestro que está en los cielos, para aprender esta oración maravillosa, para acercarse a Él, es necesario buscar en Él para conocerlo mejor. Salmo 139, 1 dice: Señor, tú que me examinas y me conoces. Y Salmo 24 dice lo siguiente: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo Él de manos limpias y corazón puro, Él que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Esto David está susurrando en algún momento cuando él está mal, cuando él está derrotado, pero al tiro él grita en alta voz y dice: solamente los de manos limpias y corazón puro pueden estar en lugar santo. Es como la enseñanza de Jesús: ore, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y quién puede estar en esta posición? Los que tienen corazón puro, manos limpias, un corazón abierto para comprender los propósitos sublimes y eternos de nuestro Dios que nos ama tanto. Y si lo que quieres es la presencia del Dios vivo, ahí tú tienes que hacer como David, confesar los pecados. Esta es la parte que nos lleva a nos acercar a Dios. Confesión. Los discípulos, hermanos, ya eran bautizados, pero no eran convertidos. Entonces Jesús enseñó para ellos: mira, caminen conmigo, y ustedes van a conocer a mí, y yo a ustedes. Y pronto, ustedes van a encontrar un propósito y un sentido de vida. Y así fue. Jesús, así como hizo con David, hermanos, Él quiere examinar su corazón y tu mente. Él quiere darte perdón. Él quiere que tú tengas tranquilidad de acercarse a Dios y orar: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo que sigue la oración? A ver, venga tu reino, así en la tierra como el pan nuestro, danos hoy nuestras deudas o ofensas, así como perdonamos, y no nos deje caer, líbranos del mal. ¿Por qué? Bueno, la oración oficialmente termina aquí, pero igualmente, porque tú el reino, el poder y la gloria fue añadido, pero no está mal, está bien así. Y ahí, mi hermano y mi hermana, tranquiliza tu cuerpo y tu mente, espera en silencio, abriéndote al Espíritu de Dios, liberando todo tipo de interferencia cuando vayas a orar. Luego, ore las palabras de David, reafirmadas como una invitación: examíname, Señor, y conóceme. Espera, presta atención a lo que puede suceder, y podrás ver cómo Dios comenzará a revelarte a ti y te puede llevar al camino de la confesión. Adoración y confesión. Cuando ustedes lleguen a vuestras casas hoy, hagan un ejercicio. Lleguen, tome la 11 y cada uno ahí elija un espacio en familia y ore el Padre Nuestro. Y será muy poderoso, yo creo. Será distinto. Usted va a recordar que tiene mucho más que ver con una oración de amistad, de acercamiento, de proximidad con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él ama a ti, Él me ama a mí, Él ama a todos nosotros. Amén. Que Dios fortalezca a cada uno de ustedes, que vivan abundancia de vida en perfecta comunión con el Señor todos los días. Así es la oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Padre nuestro que está en los cielos, y cuando decimos santificado seas, oh Dios, estamos diciendo: santo, santo, santo eres por siempre. Gracias por abrazarnos. Gracias por caminar con esta gente maravillosa que hoy está aquí, oh Dios. Gente que
fue sacada de las tinieblas y hoy todos estamos en la luz, con dificultad, con luchas, pero tú estás con nosotros, porque hoy, Señor, entendemos que fuimos perdonados y que cada uno de nosotros podemos conversar contigo sin impedimentos, aunque estemos en medio de ajetreos, agobios, pero tú estás nos escuchando, Señor. Nos enseña siempre a orar mejor, con este espíritu de acercamiento, de obediencia, de sumisión a ti, Señor. Y esta iglesia, a partir de hoy, más que antes, tendrá aún más gana de conversar contigo, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén.